Continuamos la marcha en este programa en donde estamos, así se llama, con una pregunta. Estamos en CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy para el mundo por internet, también para el mundo La 30, su aplicación, para el mundo por Facebook, en donde estamos, maravilla, esto de la tecnología cuando está bien usada, ya podemos decir para el mundo, claro. Y te traduce también, creo que el traductor Google te traduce al inglés, ¿no? Diría algún amigo mío en el barrio, te traduce al inglés, te traduce al francés, donde quieras, al idioma que quieras. Salimos por Facebook, en donde estamos, por Twitter, arroba en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru y nuestro canal YouTube. Mirá en dónde estamos, suscríbete que es gratis y tenés 4 años casi de producción en videos y en audio, de producción periodística. Y precisamente en esta fecha de la nostalgia, aquellos que son nostálgicos del programa, podrían darse esa repasadita de varios programas, de aquellos años cuando comenzamos y ya la época actual. Está con nosotros el coronel Alfredo Bravo, coronel licenciado. Me dijo que así se dice y así lo vamos a decir. Cuando yo te digo coronel, tenemos que reparar en lo siguiente. Estamos hablando con un profesional del ejército. Estamos hablando con una persona que tiene un rango militar importante, coronel, y no te digo importante porque uno cree en las cosas elitistas, no, es importante en cuanto a la formación, como cuando uno habla con un profesional, un ingeniero, un arquitecta, qué sé yo, un abogado. Bueno, estamos hablando con un coronel, un profesional del ejército, pero que a su vez es licenciado en historia militar, si no me equivoco. Estamos hablando entonces también de un profesional académico y en temas vinculados a la historia de las guerras, de las batallas, a la historia del ejército. Él escribió un libro, está escribiendo otro ahora, pero este está publicado, Camino al 73, La soberanía amenazada. Lo escribe con el coronel Roberto Velasco, amigo de la casa, con quien conversamos y tenemos, bueno, la enormidad de notas ya realizadas con el coronel Velasco, que con su brillantez intelectual nos explica en qué contexto estamos como Occidente. Y con el coronel Velasco hablamos también de qué contexto tiene el país hoy, después de una salida hacia la democracia y en estos años de democracia, ¿cómo estamos hoy? ¿En dónde estamos como país? Eso le quiero preguntar al coronel Alfredo Bravo. Hoy tenemos un país complicado en materia de delincuencia, narcotráfico como un fenómeno universalizado ya, universal, en el continente muy extendido, obviamente. Estamos hablando de un crimen entonces organizado, de organización criminal quiere decir un crimen que se profesionaliza, que tiene aparatos armados, que tiene gente con formación policial o militar, que tienen logística, es decir, tienen un trazado de planes organizado profesionalmente, tienen transporte, tienen producción de la droga y es una organización multimillonaria. Una, no, varias, pero migran por distintos países, se instalan algunos, otros no, y Uruguay no escapa a ese fenómeno. Y eso, creo yo, es lo que explica en gran medida esta situación de deterioro social, de violencia, de un crimen que se hace cada vez más frecuente ya hace muchos años. Ese Uruguay, de aquel vergel de la inocencia, como hablábamos con el coronel Velasco, ya no es tal, no se da. Aquel Uruguay que empezó a romperse con aquellos grupos armados terroristas en el contexto de una guerra fría, hablamos década del 60, década del 70, con aquellos grupos armados como MLN Tupamaros y tantos otros grupos armados que atentaron contra las instituciones democráticas, contra la soberanía institucional de nuestro país, comenzaron a romper esa edad de la inocencia de Uruguay. Y hoy ya evidentemente hace rato que rompimos la edad de la inocencia. ¿Cómo te va, Alfredo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Rubén. ¿Todo bien? Buenas Gracias tardes a por toda la estar con audiencia. nosotros, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que hice un planteo ahí de contexto como para explicarnos algo que tiene que ver con una propuesta que está haciendo hace tiempo ya el doctor Gustavo Subía, a quien desde acá saludo fraternalmente, pues sé que nos está pasando un buen momento a raíz del fallecimiento realmente inesperado para todos nosotros de una excelentísima persona, excelentísima como lo ha sido Silvana Caballero. Una persona de altísima calidad humana, de una altísima calidad humana, de esas ciudadanas que vos decís, Alfredo, precisamos muchas más así, mucha gente así. Y lamentablemente se nos fue de golpe y sé que está muy afectado por esto
el doctor Gustavo Subía, a quien estimo un montón y siempre lo hago público. Él lo sabe y lo saben todos los que me siguen, que tengo un profundo afecto por el doctor Gustavo Subía. Eso no impide que uno pueda tener puntos de vista distintos o discrepar en aspectos que hacen de pronto a posibles soluciones en temas políticos como el tema seguridad. El doctor Subía es un abanderado del tema de la seguridad pública y él plantea, bueno, llevar al ejército a determinados lugares y que el ejército se haga cargo de zonas muy conflictivas y de ese delito organizado, violento. ¿Es posible eso, Alfredo? ¿Es viable eso? ¿Responde a un plan que sea idóneo realmente, que sea viable? O no está en lo cierto el doctor Subía, que creo que está trabajando en un proyecto incluso de ley vinculado a esto? Bueno, primero, no tengo el gusto de conocerlo al doctor, mis saludos, mis respetos, ¿verdad? A él y, bueno, y la familia, por De por Silvana, esta ¿no? desgracia de Pobrecita, Silvana. la mamá de Que Eve, que... tampoco la conozco, pero bueno, por lo que he escuchado, mis respetos. Pero volviendo al tema, bueno, es complicado. A veces me cuesta un poco creer, ¿verdad? De que a veces se planteen cosas que a veces se descontextualizan y son parte de un sistema, ¿verdad? En este caso, a mí me gustaría, antes de comenzar a abordar, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer como una especie de proceso de toma de decisiones, como hacemos como se hace en las empresas o Mm, en cualquier actividad, pero como hacemos los militares, y para ese proceso, para ver si es una decisión correcta o no, de repente ver primero el estado de situación. Entonces, bien, me gustaría rápidamente puntear, ¿verdad?, ciertos aspectos bien. que hacen al tema del ejército como tal. Básicamente hablar del ejército porque esto involucra a las Fuerzas Armadas como tal, obviamente, pero creo que en respeto a las otras fuerzas voy a concentrarme en el ejército porque además también el diputado se concentró en que esto sería para el ejército. Bien. Bueno, primero tenemos que partir de la base de saber cuántos realmente somos, ¿no? Del gran mito, ¿verdad?, de cuántos efectivos militares somos, y somos aproximadamente, perdón, somos, yo ya no tengo más nada que ver, aclaro. Coronel en El retiro, ejército, retirado, ¿verdad? Ujú. correcto, pero por eso a veces uno lo traiciona el subconsciente, Mm, ¿no? mm. El Ejército Nacional, entre el personal superior y subalterno, son aproximadamente 15.000 efectivos, ¿no? Que vamos a entendernos, desde el año 85 a la fecha, se fueron disminuyendo esos efectivos, no los 15.000, sino que éramos unos cuantos, Eran más ahí antes? sí, ¿Sí? varió alrededor de 20.000, Mm. ¿verdad? Quizás un poco más, pero ¿cuál es el tema? Y que está bien, fue una decisión política haber reducido las Fuerzas Armadas en general, pero una cosa a destacar, que en esa reducción desde el año 85 a la fecha no respondió a ningún marco operativo, era reducir al número, ¿verdad? Sacamos 2.000, sacamos ¿Pero 1.000, qué era? ¿Reducir al voleo? ¿Así? sí, ¿Sí? o sea, a mí nunca se llegó a una explicación de por qué 2.500 o 3.725. Ahí Esa es está. la realidad. Sí, sí. ¿Tá? Esa es la realidad. La idea era reducir las Fuerzas Armadas en un proceso sistemático, a lo cual no contempló el aspecto operativo de la fuerza. ¿Verdad? Yo hoy te diría que, porque esto lo viene estudiando de hace tiempo, cuando estaba en la actividad, Mm. soy un convencido que el ejército tiene un déficit de efectivos de aproximadamente 2.000 hombres, ¿verdad? De- Para poder cumplir a cabalidad. Esto horrorizará a mucha gente, pero voy a tratar en algunas de las cosas que voy a Pe- explicar el por qué. ¿Por qué decís que Sí, horrorizará? me hace una pregunta. Sí, no, te iba a hacer, No, no, te voy a hacer. porque siempre dice que somos muchos y que hay una realidad, y esto Mm. es importante aclararlo, que hay dos formas de medir la cantidad de personal militar en un país. Te iba a Uno es preguntar con eso. respecto a la cantidad de población. Te iba a preguntar eso. Claro, Perdón, si hay una medición de relación uh, entre uh, efectivos militares ahí y está. población. Sí, hay, ahí está. Hay dos tipos de mediciones. Una medición que es la que normalmente se hace, que es cantidad de militares cada 100.000 habitantes. Y Uruguay, en esa proporción, está es uno de los países que más militares tiene acorde a su población. Pero esto no es un problema del ejército, es un problema que en Uruguay somos 3 millones y medio y según el último censo somos menos de 3 millones y medio. Acá no es un problema de que si somos muchos militares, el tema es que hay muy poca población, ¿verdad? Que eso es lo grave.
Y el otra forma de medición que casi nadie la utiliza porque a fines propagandísticos para cuando se trata de desnostar la función del ejército es que no se utiliza, es la cantidad de militares por kilómetro cuadrado. Ah, ¿Tá? Y ahí Uruguay pasa a mitad de tabla y de mitad de tabla para abajo. ¿Tá? Y esto es real, porque pensamos que Uruguay es chiquito, pero es chiquito entre Argentina y Brasil. No es chiquito a nivel del globo, ¿verdad? O sea que territorialmente esto no es tan chico. es un cambio Mm, por supuesto, acá entran varios países de Europa. mm, Pero siguiendo a este análisis que trato de hacerte rápidamente, ¿verdad? Hay una importancia que es que si yo no tengo suficiente personal y tengo que atender multiplicidad de misiones que permanentemente les están aumentando al ejército, yo no puedo entrenar. Si yo no puedo entrenar, la calidad de la formación del mando, la calidad de las tropas va a ir disminuyendo. Es una cosa que hay que tenerla clara, ¿verdad? Muchas veces, incluso a veces se critica a la policía, mm. que están, pero hay que entender que a veces no tienen oportunidad de entrenar. La persona cuelga sus equipos y se va a su casa y a veces no se puede. Pero volviendo al ejército, ¿verdad? Estas cosas que parece que el sistema político no lo entiende, no lo quiere entender, a uno realmente le Sí, preocupa. Vos fíjate que para seguir hablando de los efectivos, ¿no? Si en el estadio Francini, que tiene capacidad para 16.000 personas, metemos a los 15.000 militares, el estadio está lleno, mm, ¿correcto? mm. Ahora, cuando Estadio, le yo, decís estadio al Francini. Yo bueno, digo con todo respeto, ¿no? Pero cuando uno ve estadios, realmente los estadios, ¿no? bueno, estoy En poniendo, el fútbol no, europeo, en el fútbol argentino, brasileño, acá hasta le es- dicen estadio, bueno, no, le dicen el Parque Viera, por lo menos se ubican y le dicen lo, Parque Viera. Son lo que pasa canchitas es de que 9, 10.000 tomé, personas. Ujú. no, lo que pasa, Rubén, con respeto tomé, ¿verdad? Aquellos No, estadios que queda tuvieran claro, esta queda claro. capacidad. No, no queda ¿Tá? claro. Broma Entonces, aparte, a mí me gusta porque a veces, en este sentido del humor, yo creo que se ponen las cosas claras, ¿no? El humor exacto, ayuda. exacto, No digo que exacto. salvará el mundo, pero sí ayuda. Ahora, en este punto me quiero detener, Sí, porque dijiste algo muy importante, que parece que el sistema político no lo entiende, decís. Yo acá creo coincidir contigo. El ejército, 15.000 efectivos, más allá de los efectivos que sean, está formado para determinadas funciones y misiones, ¿no? Tienen bueno, una formación profesional, a, están a eso, formados, y quiero agregar esto. Eso implica un presupuesto, y ese presupuesto implica que cada uno de los integrantes del ejército, según su grado, tienen un salario, ¿no? Tienen que vivir, porque si tienen familia, o no importa, vive solo, tienen que vivir, tienen que comer, vestirse, tienen un salario. Ahora, cuando empezamos a agregarle cosas, como este proyecto del doctor Subía, tienen que dedicarse a la actividad de proteger a la población contra un crimen organizado, porque la policía no da abasto, no está en condiciones o no puede, ahí a mí me entra a rechinar, porque lo primero que pienso es, bueno, más horas de trabajo, por fuera de lo que están preparados para hacer, tienen que cumplir otra función. Están preparados para cumplir esa función y a su vez no tienen que entrenar más tiempo. Y ese entrenamiento implica dos cosas, gente preparada para entrenarlos y que sean entrenados los que tienen que estar entrenados. No implica más horas de trabajo, hay más salario, también se les va a pagar más para hacer eso. Mira cuántas preguntas surgen fíjate, con esto, ¿no? bueno, justamente, por eso sigo, si no tenés inconveniente, sigo Sí. explicando esta situación para Mm, después terminar en que quizás muchas de tus preguntas se van a contestar solas, mm, ¿tá? mm, O pretendemos eso. Cuando hablamos de esos 15.000 que los tenemos todos en el estadio Francini, mm, después cuando la realidad lleva a que esos se dispersan en la República Oriental del Uruguay porque la presencia del Estado, como debe estar, el ejército es una de las instituciones que está en toda la República Oriental del Uruguay. claro. Y ese componente militar se divide porque junto con la Armada, la Fuerza Aérea y también en muchos aspectos de la Policía Nacional, es de las únicas instituciones que cumple, tiene ciertas particularidades. Ejerce la operatividad, se da su propia logística y atiende sus propios recursos humanos, no solamente en el reclutamiento, hay un tema económico, Mm, sino en su formación permanente. Yo soy coronel
no porque nací de coronel. Yo llegué al grado de coronel después de 36 años de servicio, ¿verdad? Y haberme preparado y haber cumplido con todas las cosas. Y si yo no me preparaba y si yo no llegaba a cumplir los ascensos correspondientes, porque no quería hacerlo, porque me negaba a estudiar, Mm, yo me hubiera retirado, me hubiera ido antes. Y mm. cuando hablamos de retiro, también vale la pena aclarar de que no es que me retiraba con la máxima cantidad, me daban un retiro acorde a mis años de servicio, ¿verdad? Que es un monto muy, muy chico en la realidad. Pero sigamos en este concepto. Esos tres componentes que a nivel nacional de esos 15.000 hombres tenemos lo que quienes dan la logística, que es el Sí. Comando de Apoyo Logístico de Ejército, con todas las organizaciones internas, el Servicio de Material Armamento, el Mm, CIE, o sea, el mm. Servicio de Intendencia, Veterinaria y Remonta, todo eso es el Esa Instituto compleja Geográfico. red organizativa, ¿no? De organización. Exactamente, ese es un componente. Mm, Después tenés el componente, ¿verdad?, que le da la educación, la escuela militar, donde se forman los cadetes, la escuela de, el Instituto Militar de Estudios Superiores, donde se forman los mayores y coroneles, el Instituto de las Armas y Especialidades, donde se forman los capitanes, la escuela donde están los músicos del ejército, mm. la escuela de equitación. Ese es el componente educativo, Bien. ¿verdad? Y después tenés un componente operativo que apenas cumple, para que tengan idea, en el paquete general, si yo le saco a la gente que está en misión de paz, me va a quedar aproximadamente entre un 60 y un 65% de capacidad de combate, como se le puede llegar a O sea, decir. de esos 15.000 efectivos, tenés un 60%, te queda de capacidad de combate 60 aproximadamente. de 65 porque es natural, Bien, porque al ser pocos, bien. yo tengo que ir balanceando los sistemas, que este es un parámetro que en otros países no se da. Alfredo, ¿te parece que Sí, nos detenemos en este punto? Vamos a una sí, pausa y nos detenemos en bien, este punto para a partir de ese punto que nos expliques cómo funcionaría eso y si es posible lo que plantea el doctor Subía. bien, cómo no, cómo Estamos no. conversando con el coronel Alfredo Bravo, coronel y también licenciado en Historia Militar, y nos está explicando todos los aspectos, básicamente, ¿no? Básicamente todos los aspectos que involucra concebir, pensar, en este caso en el ejército, ¿no? Muchos aspectos son. Muy interesante la conversación. Quédate ahí, porque ahora vamos a ver si hay posibilidad real de disponer de una dotación de efectivos militares para cumplir una función muy específica, que es combatir un delito organizado, función que en principio debe cumplir la policía. Yo hablaba de una policía paramilitar, no policía militar. Eso es otra cosa. La policía militar es una policía que está por adentro del ejército de la fuerza investigando presuntas irregularidades o delitos. Ahora, lo paramilitar es con formación militar combinada con la formación policial, una policía especializada, ¿no? De choque, con brigadas especializadas para combatir un delito cada vez más organizado. ¿Te parece ir por ese lado, Alfredo? Perfecto, Rubén. Vamos a una pausa y continuamos. Quédate ahí, ¿eh?